Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Hemos querido sumarnos a un esfuerzo por lo menos radial desde la Maestría en Gerencia Social para abrir este espacio a los candidatos al Congreso de la República y poder escuchar sus propuestas. Por supuesto que es absolutamente imposible tenerlos a todos. Son más de 2.000 los candidatos que van al Congreso de la República, pero hemos intentado hacer una pequeña selección. Como toda selección, sin duda un poco arbitraria, pero lo hemos hecho para conocer propuestas y generar debate y conversación en este programa. Así que los invitamos a que nos escuchen, a que conozcan las propuestas de nuestros invitados al programa y que sean parte siempre de Espacio de Gestión. Nos vamos a la pausa y seguimos con más aquí en Zona PUC. Bien, estos dos últimos programas antes de las elecciones del 10 de abril hemos querido dedicarlo de alguna manera a abrir el espacio para que candidatos que postulan al Congreso de la República nos acompañen y compartan con nosotros sus propuestas, sus puntos de vista, sus miradas, no solo del país, sino de los temas que ellos piensan llevar, las banderas que piensan defender en el espacio congresal. En ese sentido, estos dos programas vamos a tener bloques de 15 minutos dedicados a los candidatos. Y hoy nos acompaña el candidato Arturo Villanueva, candidato al Congreso de la República por el partido Alianza Popular. Él es candidato con el número 3 por el Callao. Arturo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola Carlos, muchas gracias por la oportunidad, el gusto es mío, de verdad que sí. Cuéntame un poquito de tu carrera política, ¿cómo llegas a Alianza Popular? ¿Desde dónde? Saludo primero a todos mis oyentes chalacos y de todo el país. Bueno, yo soy militante pepecista de hace más de 30 años. 30 años. Sí, vengo de una familia de pepecistas. Mi padre fue regidor provincial del Callao, don Arturo Villanueva Chacón, por 3 oportunidades por el PPC también. Y bueno, soy secretario general del Partido Popular Cristiano en el Callao. Y luego, bueno, en las elecciones que hemos logrado ganar, termino siendo candidato por el PPC en la Alianza Popular. ¿Con quién compites en las primarias, Arturo? En las primarias estaba Marco Segovia, había otro señor, Walter Villegas, ¿sí? Ajá. Competimos, sí, digamos de que ganó una propuesta mejor, siendo respetable la de ellos también, pues, ¿no? Vamos entonces a esa propuesta, que es seguro la que estás llevando también ahora al Congreso de la República. ¿En qué consiste? Hay un cáncer, hay un mal, a lo que yo le he llamado la democratización de la corrupción. Es un mal que ya se hace normal, natural. La gente lo asume como parte de un plus. Incluso empresas que vienen a invertir en nuestro país dicen, bueno, el costo es tanto y tanto, más el 10% de la comisión. Asumen en su estructura de costos el peaje que tienen que pagar. Así es, ¿no? Y también el niño crece con esto, escuchando al padre, ¿no? Que tuvo que pagar tal coima para que le dieran, que tuvo que dar tal cupo para que ingrese al colegio, no el cupo natural, sino el cupo que va debajo de la mesa. Seguro. ¿No? Entonces, ese cáncer ya se va. Es una normalidad. Una normalidad como parte del sistema. Entonces, todos los poderes judicial, Ministerio Público, gobiernos regionales, municipalidades, ¿no? Están imbuidos, ¿no? Y contaminados con esto. ¿Cuál es la solución? Eso es. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Preguntar. Claro, ¿qué debemos hacer? Traer una comisión internacional de fiscales, supervisados por la ONU. Este caso ya se ha dado en Guatemala. Guatemala tenía 95% de impunidad. De cada 100 casos, 5 se resolvían. Hoy, con la intervención de esta Comisión Internacional de Fiscales, ha permitido de que un presidente, Otto Pérez, esté preso. Seguro. Su vicepresidenta, igual. 300 funcionarios de Telefónica, de lo que es la par de SUNAT de aquí, del Poder Judicial, del Ministerio Público, presos. ¿Qué hicieron estos fiscales? ¿Cómo operaron? Realizaron una investigación. Pero lo más importante, no hicieron nada más diferente de lo que haría un fiscal aquí, pero tienen un tema. Primero, vienen a ser estrellas. Por lo tanto, ellos no están sometidos ni van a ser presionados por el tema mediático, el poder político, no, nada. Entiendo. Vienen a hacer su trabajo. Pero son extranjeros operando en territorio ajeno, digamos, eso podría generar ciertos anticuerpos. Recuerda que estamos nosotros adscritos a las Naciones Unidas. Claro, vienen bajo la esfera de Naciones Unidas. Así es. Y este proyecto pulido
acondicionado en términos legales dentro del Congreso y aprobado por tal, sería elevado al Ejecutivo para que permita que esta comisión venga. No creo que exista un congresista que no quiera luchar contra la corrupción. Tendría que ser pues terrible, ¿no? Desaprobado ipso facto y llevado al Ejecutivo para que vengan y juzguen y acaben con este mal. ¿Y son fiscales, digamos, es un grupo pequeño, es un grupo grande, está pensado para casos emblemáticos? Dependiendo de yo creo que un nivel de 15 a 20 fiscales es suficiente, ¿no? En algunos lugares han sucedido con 9, ¿no? Entonces, vienen, investigan, son especialistas, ¿no? Altamente especializados en temas penales, en temas municipales, en temas de inversión, en fin, ¿no? Gente que creen lo que son el nivel de controles, son preparados en ello. No, seguro. Ahora, el nuevo Código Procesal Penal hace que la Fiscalía trabaje de la mano con la policía y que el fiscal sea quien lleve la investigación, no la policía. Tendrían que tener una relación armónica. Por supuesto, con la participación de la policía, con la participación de los mismos fiscales nacionales. Que podrían aprender de estos fiscales incluso, ¿no? Así es. Pero el tema es, como le digo, no solamente es un tema, no pasa esto por un tema de especialización, de que sepan más, sino que no tienen presión, no tienen ninguna presión mediática, no están contaminados. Siendo interesante la idea, cuando terminen su trabajo van a seguir operando en nuestro país los fiscales locales. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué cambió en ellos? Primero que se sacó la manzana podrida. Se enseñaron a hacer bien las cosas y hay que seguir la línea. ¿Sabes lo que está haciendo el presidente de Guatemala electo, el nuevo? Ha solicitado que continúe la comisión de fiscales porque no podría gobernar sin ellos. Así de simple. O sea, así de efectivo es esta comisión internacional de fiscales. Y van a ir presos muchas personas. Muchísimos. Ahora, finalmente quien sigue juzgando es un juez peruano. Así es. También sometido a ese espacio de presión política y de presión mediática. ¿Cómo resuelves eso? Cuando una investigación real está bien fundamentada, está bien amarrada, bien fundamentada, sustentada, ningún juez, si no tendría que ser sometido. Sería una vergüenza, digamos. Así es, y ya se ha dado, ¿no? Jueces que al final, lamentablemente en nuestro país los mueven, no los sacan, ¿no? Los mueven, los premian y los mandan a otro lado. Pero no hay forma que una investigación fiscal se caiga. No ha existido. En Guatemala, que teníamos más índice de corrupción y de impunidad. No, y una institucional más precaria que la nuestra. Así digamos, es, todavía, ¿no? así es. Arturo, dime algo. ¿Por qué desde tu espacio político, que es el PPC, ahora la Alianza Popular en la que está campaña, enarbolas la bandera de la corrupción? ¿Qué pasa en el Callao con el tema? ¿Qué has detectado? Hay dos temas realmente que debemos de examinar. Violencia es como dije, la punta de la pirámide donde sale todo. Pero ¿qué es lo que genera esto? La falta de oportunidades. Si no existen los organismos y las personas para aplicar leyes reales que creen oportunidades, se va a dar la violencia, se va a dar la delincuencia y se va a dar la corrupción. La corrupción quita oportunidades. Absolutamente. Si hay una partida económica para una institución, vamos a suponer el gobierno regional, la municipalidad, el Ministerio de Cultura, y ese dinero es llevado hacia otro lado, a asistencia social, a asistencialismo o a cualquier otro estamento diferente, con las ganas de hacer bien las cosas pero haciéndolas mal, voy a quitarle oportunidad a una partida económica que me permitiría poner una escuela digital en el Callao, ¿no? Que revolucionaría la educación. Eso es la falta de oportunidades. Eso es lo que el gobierno, lo que la corrupción le hace a un país, a una ciudad. Ahora, ¿por qué crees que es el espacio legislativo el mejor espacio para enfrentar a la corrupción y quizás no hacer trabajo político en la región a nivel de gobierno regional o gobierno municipal? Porque el gobierno regional, el gobierno municipal no pueden cambiar ni transformar leyes. Es el poder legislativo quien va a dar las pautas, el hasta aquí o hasta dónde podamos llegar, ¿no? Te doy un ejemplo. A ver. Los jóvenes, los empresarios se resisten a contratar jóvenes por el tema de la CTS, el tema de los beneficios sociales. ¿Qué te parece si otorgamos una ley que cree oportunidad a los jóvenes? ¿Cuál? El empresario que contrata a jóvenes de 18 a 29 años, los beneficios sociales que le otorga a este joven serán descontados de su impuesto a la renta.
Ok, está bien, fantástico, los empresarios van a comenzar a contratar jóvenes sin despedir adultos, a más adultos, de mayor edad. Y lo que dejamos de percibir por ese impuesto a la renta... Claro, el Ministerio de Economía va a zapatear, digamos. Un momentito, pero recuerda que este joven va a tener dinero, va a crear oportunidad, va a poder comprar, va a poder pagar, va a pagar IGB. Al haber mayor cantidad de empleo, se generarían 500.000 puestos de trabajo, entonces la capacidad de gasto va a ser mayor. Y el ingreso que iría por el IGB sería mucho mayor. Contrarrestas lo que dejaste de percibir en el impuesto a la renta. Y eso sí se puede construir desde el espacio legislativo. Por supuesto, otorgar esta ley, ¿no? Esa norma que permita al empresario un trabajo de jóvenes por impuestos, como se ha dado con el tema muy similar, obras por impuestos, ¿no? En este caso municipal, en este caso que sería pues nacional. De acuerdo. En el tema de salud, y ya para terminar porque el tema nos gana, donde además los hospitales del Callao son una expresión del problema que tenemos en salud en el país, ¿qué se puede hacer desde el espacio legislativo, Arturo? Todos los partidos políticos, o la gran mayoría por lo menos, o candidatos, dicen hay que hacer más hospitales. Hay que hacer más... Así es. Yo creo que la solución no está por ahí. ¿Ya? ¿Sí, no? ¿Por qué? Porque para tener hospitales requieres, Carlos, especialistas. Seguro. Y es lo que nos falta. No tenemos especialistas suficientes para poder cubrir esos hospitales. Llegas a un hospital y el traumatólogo no está, tráiganlo. No hay especialistas. Si existe eso en Lima, imagínate en provincias, en lugares donde realmente no existen estos especialistas. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Más que incrementar, es que las postas de cada lugar, ¿no?, sean realmente incrementadas con un mayor presupuesto. Claro, pero ese presupuesto que va desde el Ministerio de Economía, antes en el Poder Legislativo, debe de ser aumentado paulativamente. Claro. Poco a poco. Si tú fortaleces la atención primaria, estás inhibiendo que mucha gente vaya directamente al hospital, Así sino que puede ir a un centro de atención primaria. Ya no lo congestionas. Claro, donde tienes incluso cosas como partos, operaciones menores, una serie de cosas que no congestionas. Así es, que no congestionas. Pero tu problema especialista sigue siendo el mismo, sino quién va a estar en la atención primaria. Así es, por eso. No, un momentito. Traer especialistas a una posta, como tú mismo lo has dicho, siendo la atención menor, es mucho más fácil que llevar especialistas a una atención mayor. Microcirugía, eso es una cosa de hospital. ¿Qué tiene que ver? Entiendo. Claro, ¿no? Y lo otro, que es el tema de la estandarización de las historias clínicas, de un tema informático. O sea, tú te atiendes en el hospital Daniel Alcides Carrión del Callao, Arturo Villanueva Buenilo, van en... Tu DNI es el número de la ficha. Así es. Cualquier hospital. Así te vas a Tumbes, te caíste, te rompiste una pierna y salió. Pero Arturo, sigo pensando, yo no sé si desde el legislativo todo eso se puede hacer. Crear las normas y las leyes para poder realizarlo, sí. Sí es posible. De esa forma se pueden hacer. Todo pasa por normas. Todo pasa por demás leyes. El presupuesto para poder hacer esto pasa por una ley. No por una norma. ¿No? O sea, quitarle candados a cosas, bueno, no me quiero ir al otro lado, el tema del código del código SNIP, que permite, que es el candado general, y creo que muchos están de acuerdo con quitarlo, ¿no? O por lo menos perfeccionarlo. Sí. Perdón, más que perfeccionarlo es dejarlo sin tanto candado. Bueno, la candidata que va a líder en las encuestas hablando de un SNIP regional para fortalecer la capacidad del SNIP. Yo no sé si esa sea una buena solución, pero bueno, están tocando el tema del SNIP y hay que tocarlo. Hay que tocarlo, por los candados que se generan son complicados. Sí, hay regiones que devuelven millones, 70% del presupuesto se devuelve porque no se aprobaron los proyectos por el código SNIP, ¿no? Sí, pero también es verdad que esos proyectos bien presentados y bien sustentados y hechos por profesionales probablemente no encontrarían candados en el SNIP. O sea, tiene que ver también con la etapa 1. También, ¿no? Yo creo que por ambos lados debe de revisarse el tema. Muy bien, Arturo, me queda un minuto. ¿Por qué no lo aprovechas? Perfecto. No tanto. 30 segundos para decirle a los chalacos, al pueblo que va a votar por ti, que eres Arturo Villanueva, que tienes el número 3, que eres de Alianza Popular, y por qué deberían confiar en ti. Adelante. La violencia y la delincuencia es generada por la falta de oportunidades. Los candidatos al Congreso, ya luego siendo congresistas, constituyen en la línea, el cordón umbilical entre el pueblo que somos nosotros y el Ejecutivo. Vean en mí como ese facilitador de oportunidades. Para ello, deben de marcar los mapas de la alianza para poder llegar al Congreso, para que Alan García, teniendo ya con esta la tercera experiencia de gobierno, podamos representarlos realmente. Algo muy importante que debo de señalar, para terminar, hay 2 cuadrados, hay 2 lugares para la cédula, la gente no lo sabe.
Entonces, escriban el número 3, los que van a votar por mí, y los otros, al candidato de su preferencia, añaden el número 3 para poder gobernar juntos. Muchas gracias, Carlos, Muchas gracias, por la oportunidad. Arturo. Es Arturo Villanueva, candidato por el Callao de la Alianza Popular con el número 3. Esas han sido sus propuestas y si ustedes lo consideran, pueden apostar por él el día 10 de abril. Nos vamos a la pausa y seguimos con más aquí, en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Volvemos. Seguimos en Espacio de Gestión, conversando con candidatos. Tuvimos ya en el primer bloque a un invitado que vino como candidato por la región Callao. Él era Arturo Villanueva, tenía el número 3. Y sus propuestas iban en el lado de la lucha contra la corrupción. Ahora en este segundo bloque nos metemos al tema de salud, que es un tema también importante y que desde el espacio de la gerencia social se trabaja y se mira con mucho detalle. La candidata es Ana Rosario Quirós. Ella es candidata al Congreso de la República por Perú Posible con el número 21. ¿Cómo está, Ana Rosario? Bienvenida, un gusto tenerla en el programa. Para mí también es un gusto de estar en su programa, de tener como entrevistador a un periodista con mucho prestigio. Muchas como gracias, usted. Ana Rosario. Y estoy acá, Yana, a responder a sus preguntas, ¿no? Permítanme presentarme, soy la psicóloga Ana Rosario Quirós Castañeda, psicóloga clínica, laboro muchos años en el Hospital Rebagliati, más de 30 años de servicio. Ahora estoy como candidata al Congreso de la República por Perú Posible con el número 21. Tengo estudios, soy especialista en psicología clínica de la salud, tengo una maestría en terapia familiar sistémica, tengo varios diplomados, creo que considero el más importante es el learning, que significa cómo debo educar, utilizando los medios de comunicación e información, que es justamente qué tema, un tema muy interesante que lo utilizan, que se utiliza en los últimos tiempos. Yo hubiera querido, cuando era universitaria, contar con esa tecnología de comunicación e información. Y bueno, yo tengo un tema muy importante que tratar. Se habla usualmente de la salud y obviamente el pueblo peruano entiende como salud las enfermedades del cuerpo humano. Claro. En diferentes especialidades, pero muchas veces se olvida de la salud psicológica, de la salud emocional, de la salud mental. Se le conoce como salud mental, pero nosotros los psicólogos utilizamos como la salud psicológica, con esta terminología, o la salud emocional, o también es un sinónimo la salud mental. Entiendo. Entonces, esta preocupación se debe a que todos los días escuchamos en los medios de comunicación que hay crímenes diariamente, crímenes organizados. Hay un deterioro social en general, ¿no es cierto? Así es. Hay crimen organizado, hay sicariato, hay robos, hay atracos, ¿Y lo hay liga estafa. con la psicología? Por supuesto. ¿Sabe por qué? Porque incluso, acá le voy a hablar varias cositas, incluso los candidatos a la presidencia de la República y los congresistas hablan, por ejemplo, como un tema primordial, fundamental, la seguridad ciudadana. Claro. Entonces escuchamos de que se va a comprar más patrulleros, de que se va a entrenar a los policías, que va a haber incluso mayor número de policías, que incluso se va a pedir el apoyo a las Fuerzas Armadas, porque mi candidato pide eso, lo cual me parece muy bien, pero lo que como psicóloga me estoy dando cuenta, ¿no?, hace mucho tiempo, de que no hay esa preocupación por la salud mental, la salud psicológica o la salud emocional del pueblo peruano, de todo el país, porque todas estas actitudes negativas se presentan en todo el país, no solamente es Lima. Seguro. Por ejemplo, yo soy chiclayana, en Chiclayo ha habido mucho extorsionador y lo siguen habiendo. Los que están, por ejemplo, dice, págame un cupo para dejarte en paz. Yo tengo un hermano empresario en Chiclayo que también ha sido de alguna manera extorsionado. Entiendo. O sea, el empresario, gran empresario, pequeño empresario ya tiene el temor de seguir con su empresa, porque si va a trabajar solamente para pagar cupos, ¿dónde estamos? Entonces mi preocupación como profesional psicóloga es defender la salud psicológica de todos los peruanos.
¿Y por qué defender? Porque existen leyes. Existe la ley de la salud mental. Por ejemplo, hay una desatención tremenda en salud mental, falta de psiquiatras, falta de psicólogos. Antes de entrar a ese diagnóstico ya del problema en sí, quisiera terminar por preguntarle si en esos 30 años de experiencia en la psicología y en el Hospital Rebagliati, ¿usted siente que la situación en salud mental ha ido empeorando? Digamos, hoy día los peruanos tenemos una salud mental peor que hace 30 años. ¿En qué lo nota? Sí, está peor que antes. Está peor que antes. Y yo me atrevo a decir de que conforme avanzan los adelantos en nuestro país, también se complica la salud emocional de las personas. Hay mucho estrés, hay mucha depresión, hay mucha frustración. Por ejemplo, nadie está contento con lo que tiene, no están contentos en sus trabajos. Ayer o anteayer que tuve también una entrevista en una radio, me preguntaban qué hacer con estas personas. Me preguntaba una periodista, yo he ido a Minsa y me han tratado de lo peor, me he sentido maltratada. Entonces yo, lo que yo pude captar de que eso ha sido en admisión. Entonces, por ejemplo, yo voy a contar lo que sucede en mi hospital. Un terminalista atiende a más de 300 personas. Imagínese usted, póngase en el lugar de ese terminalista, no lo estoy justificando. No, lo entiendo, entonces el terminalista revisa que el DNI corresponda a la persona que va a ser atendido, que va a sacar su cita. También analiza la hoja de referencia, y la hoja de referencia muchas veces ya está vencida. Entonces su tiempo, por ejemplo, su tiempo que pudo aprovecharlo con alguien que de repente tenga la documentación vigente, para poder atenderlo rápido, de alguna manera perdió su tiempo porque este documento ya estaba vencido. ¿Y qué recibe como respuesta? Que a veces el asegurado le pega, el asegurado le insulta. Entonces esa persona, ese admisionista es un ser humano, ¿no es cierto?, que también tiene sentimientos. Entonces, lejos de decirle gracias, no por haberse dado cuenta, recibe los insultos o las malas formas de los asegurados. Entonces, ¿qué se debe hacer, por ejemplo, el ser humano para que no sea tan violento, para que no esté tan frustrado? Tiene que ordenar su vida, tiene que ordenarse, desde la hora que se levanta hasta la hora que se acuesta. Tiene que hacer un horario de toda su semana. ¿Qué es lo que va a hacer? Tiene que ser ordenado, tiene que ser disciplinado, incluso hasta en el sueldo. Si la persona gana 1,000 soles, pongamos el ejemplo 1,000 soles, y quiere gastar 2,000, ¿cómo no se va a estresar? Sí, claro, y hay un estrés. Claro, de ahí, por ejemplo, que esas personas que no les alcanza el sueldo, piden préstamos, empiezan a utilizar las tarjetas, y llega un momento en el cual tiene una serie de tarjetas, llega a fin de mes y no puede pagar, y se meten en tremendos problemas. Esto ya no pueden dormir. Ana Rosario, me parece el diagnóstico muy claro, y su experiencia en hospital además nos permite entender que usted está viendo de cerca el problema, pero lo que no termino de entender es cómo va a atacar, en caso de llegar al Congreso, este problema desde el espacio legislativo. Mire, como le digo, las leyes están desatendidas. Mis propuestas son dos, en lo que se refiere a salud psicológica. Primero es la propuesta grande de que voy a defender la salud psicológica de todos los peruanos. La segunda es de que debe haber un psicólogo en cada centro educativo. Y usted dirá, ¿por qué un psicólogo en cada centro educativo? Porque hace falta una buena formación desde la niñez. Le comento, señor periodista, que a nivel nacional tenemos 70,000 colegios. ¿Quiénes son los más desatendidos? Son los colegios del Estado. Seguro. Entonces, pero además, bajo el supuesto que hubiese un psicólogo por colegio, tampoco sería suficiente, porque uno necesita departamento psicopedagógico en las instituciones educativas. No basta con una sola persona. Así es, pero tenemos que empezar, señor periodista. A nada tenemos que empezar. De acuerdo. Es más, también uno de mis planes de llegar al Congreso, si el pueblo peruano me lo permite, es de que se debe contratar de inmediato a 2,000 psicólogos para que trabajen en los centros educativos o instituciones educativas que presenten mayor riesgo. Por ejemplo, psicólogos clínicos, psicólogos educacionales, ¿qué línea trataría usted de incorporar? Psicólogos educacionales, porque la psicología es muy amplia. Seguro. Obviamente la formación es la misma, pero la especialidad se sigue cuando el psicólogo, por ejemplo, dice: yo quiero hacer mis prácticas en los colegios, y vivencia el día a día
del comportamiento de los alumnos. En mi caso, mi vivencia es con los pacientes, pero no dejan de ser personas. No, seguro. Entonces, el psicólogo clínico está llano en trabajar en cualquier lado, o sea, también puede trabajar en los colegios. Entiendo. ¿Por qué? El psicólogo clínico evalúa, ¿no? Diagnostica y da tratamiento. Y no solamente se va a trabajar con el alumno, sino también se va a trabajar con los pares de familia, se va a trabajar también con las autoridades del colegio. La ley incluso, acá le voy a dejar una copia, señor periodista, también entra a tallar la Defensoría del Pueblo, entra a tallar también el INDECOPI, porque el INDECOPI tiene que fiscalizar el cumplimiento de la ley. Eso en el caso de los colegios privados. En caso de... no, porque en los colegios públicos es el Estado el que tiene que supervisar o fiscalizar que se cumplan las normas. Claro, la ley está dada tanto para los colegios del Estado como los particulares. Obviamente, los colegios particulares venden imagen, tienen los mejores profesores, tienen por ejemplo psicólogos, tienen creo que hasta nutricionistas, tienen de todo. Entonces el padre o los padres que tienen el poder económico dicen: yo quiero que mi hijo estudie o mi hija estudie en el mejor colegio. Y entonces obviamente ese alumno o esa alumna va a tener lo mejor en los colegios particulares o privados. Pero el resto de colegios, ¿qué? Cuando el padre de familia con las justas puede aportar para la alimentación de sus hijos y manda y confía a sus hijos al colegio. Entonces yo tengo la vivencia ahora que estoy haciendo mi campaña, cuando me he ido por San Martín de Porres, Condevía. He encontrado cosas terribles. Por ejemplo, en Condevía, me dicen, en San Martín de Porres, me dicen: ¿sabe qué? Porque yo converso, no solamente entrego el volante de persona a persona, cara a cara, sino le hablo, ¿no? Entonces me dicen: yo estoy interesada en que haya un psicólogo en el colegio donde estudia mi hijo, porque no hay. ¿Y sabe por qué? Entonces se agrupan las madres y me cuentan sus vivencias, lo que están pasando. He encontrado dentro de la ropa de mi hijo, he encontrado papelitos de periódico y he encontrado quetes. Y le he llamado la atención a mi hijo, y mi hijo está atrevido conmigo. Obviamente, la pasta básica de cocaína cambia la conducta o el comportamiento del ser humano. Y es un adolescente, es un ser humano que está en formación. Las cifras, por ejemplo, del cedro de consumo de drogas es cada vez más temprano, sin duda. Así es. Entonces, otra madre, por ejemplo, me dice: mi hijo no me obedece, se va a la calle, incluso ya no regresa. Yo ya, ¿qué no hago? Le pego, pero ya se ha puesto ya rebelde. ¿Qué hacer? Entonces, miren los tremendos problemas y las madres sufren. Otra dice, por ejemplo: yo salgo a trabajar y dejo a mis hijos, por ejemplo, solos para que se le calienten su comida. Algunos no comen, algunos se van, por ejemplo, al internet, piden platita por ahí que se les otorgue para que se puedan ir a las cabinas. Esa es otra adicción, lo que es los juegos por internet. Y para terminar, porque ya el tiempo me gana, todos estos ejemplos, Ana Rosario, lo que te dicen a ti es que es una sociedad que necesita urgente un trabajo en salud mental y la intervención inmediata desde el Congreso de la República. Así es. De llegar al Congreso, señor periodista, voy a hacer que se cumpla la ley 29719. ¿Qué dice esta ley? Esta ley promueve la sana convivencia, ¿no?, sin violencia en las instituciones educativas. Por ejemplo, también que vemos en los colegios, el bullying, que incluso lleva a que el alumno se suicide. ¿Qué más se ve? El bullying es una expresión de la violencia que viven en casa y en sus barrios, que la llevan al colegio, ¿no es cierto? También. Fíjese, señor periodista, señor Cornejo, de que muchas veces el niño va al colegio, pero lleva al colegio los problemas de la casa, porque la mamá, el papá pelearon, o que el padre agredió a la madre, ve sufrimiento en la madre, o ellos se sienten como que tienen la culpa porque a lo mejor yo estoy generando esa reacción de parte de mis padres, y llegan al colegio y no se concentran. Es por eso también que hay bajas calificaciones, no estudian, porque ese niño presenta inseguridad. ¿Qué niño va a estar seguro sabiendo que sus padres están peleando? Seguro. Cuando el padre dice: me voy a ir de la casa, ya no te soporto. O cuando la mujer le dice: lleva tus cosas, vete de acá, o le tira la ropa fuera de la casa. Entonces el niño está, obviamente, se siente inseguro. Seguro. Así es. Ana Rosario, me quedan 30 segundos. Quiero darle la oportunidad a través de los micrófonos de Zona PUC y de este programa para que invite a la ciudadanía a que se sumen al número 21 de Perú Posible. Sí, señores padres de familia,
profesores de todo el país, colegas psicólogos y el pueblo peruano, yo te invito a que apuestes por mí, de que votes por mí, marcando las 2 chacanas, ¿no? Tanto para el presidente como para el Congreso, y escribir el número 21, que no te voy a defraudar. Excelente. Esa sería mi petición para el pueblo peruano. Ana Rosario, como el resto de candidatos, mucha suerte. Y le agradezco, señor periodista Carlos Cornejo, por la oportunidad que usted me ha brindado para llegar al pueblo peruano. Muchas gracias, señor Cornejo. Gracias. Hemos estado con Ana Rosario Quiroz, candidata al Congreso de la República por Perú Posible, con el número 21. Nos vamos a la pausa y seguimos con más aquí, en Espacio de Gestión. Bien, y continuando con el programa, continuando en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos con otro candidato al Congreso de la República en este intento de abrir el espacio en el programa para escuchar a las candidaturas, las propuestas, a los candidatos al Congreso de la República. Nos acompaña ahora a través de la línea telefónica el candidato Alberto de Belaunde. Él es candidato al Congreso por Peruanos por el Cambio y lleva el número 17. Señor de Belaunde, ¿cómo está usted? Bienvenido a Zona PUC. Hola Carlos, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes. Un gusto tenerlo en el programa. Cuéntenos un poco de su trayectoria política, señor de Belaunde, y por qué se animó a ir al Congreso de la República. Bueno, sí, yo hace 5 años que soy jefe de gabinete de asesores del alcalde Muñoz, de Miraflores. Es la experiencia, digamos, política más cercana. Siempre he estado vinculado a temas políticos en otros espacios. Por ejemplo, en la Universidad Católica fui representante estudiantil en varias oportunidades, tanto en la Facultad de Estudios Generales como en Derecho, y siempre he tenido esta vocación por los temas públicos. El año pasado salió la posibilidad de colaborar como profesional independiente en el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio, completamente en el capítulo de Derechos Humanos, y la verdad es que encontré un equipo que me gustó mucho, un equipo de profesionales amplio, un esfuerzo convocante de diferentes profesionales de diferentes rubros, y donde las ideas que llevé fueron muy bien recogidas. El plan de gobierno de derechos humanos tiene, por ejemplo, el tema de reparaciones a las víctimas de la violencia, búsqueda de desaparecidos, una agenda para derechos LGTBI bastante clara, entre otros aspectos que, digamos, así nomás no aparecen en un plan de gobierno. Entonces, culminado este trabajo, recibí la invitación para que sea parte de la lista del Congreso y no duden en aceptarlo. Ahora, señor de Belaunde, habiendo trabajado tan cerca con el alcalde Muñoz, ¿por qué Somos Perú no pudo ser una opción interesante de participación política? Bueno, recordemos que el alcalde Muñoz ha renunciado a Somos Perú, y renunció justamente porque este partido salió con César Acuña, de una manera además inconsulta y como un acto de coherencia. Que el alcalde renunció, ¿no? Pero digamos, los problemas en dicho partido venían de antes. Lamentablemente no se ejercía la democracia interna de manera adecuada, no había espacios de aporte para profesionales como yo, y sí encontré este espacio y esta actitud convocante y democrática en Peruanos por el Cambio, ¿no? Políticamente, ¿es usted un hombre de organización, un hombre de partido? ¿O es usted un hombre que prefiere jugar un poco por la libre, estar un poco viendo qué pasa y cómo ubicarse? Cuéntenos un poco eso. Yo me considero un liberal en lo económico y en lo social, lo cual no siempre es muy común de encontrar en una organización política, ¿no? Normalmente hemos visto en nuestro país que los liberales en lo económico no lo son en lo social, en los derechos individuales, y viceversa, quienes levantan las banderas de las libertades individuales no suelen levantarlas para temas económicos. Encontré en Peruanos por el Cambio, la propuesta del plan de gobierno, además, un intento de combinar ambas, de hacer un proyecto coherente para el país,
y ahí me encuentro. Yo estoy ahorita como invitado independiente dentro de la organización, pero con mucha ilusión de que Peruanos por el Cambio, más allá que su partido joven, más allá de las elecciones, se pueda convertir en un referente de este espacio político que considero durante mucho tiempo no ha estado representado. Hablemos entonces de propuestas y hablemos de eso que usted ya nos ha mencionado, el tema de derechos humanos y la representación de las causas y los objetivos de los grupos LGTB. Vamos por estos últimos. ¿Qué propuesta legislativa tiene usted al respecto? ¿Qué espacio quiere abrir en esa materia? Yo creo muy positivo que en esta elección sean más organizaciones políticas las que hayan incluido el tema de la unión civil en su discurso, pero la agenda no debe limitarse a este punto. Nuestro plan de gobierno, por supuesto, establece la unión civil, además, en los términos que se presentaron en el proyecto de ley de Carlos Brus, que está con nosotros, hace un par de años, que es decir, no solo una unión patrimonial, un tema contractual, sino que se reconoce que la pareja del mismo sexo que une su vida para un proyecto de bien común es una familia y debe ser tratada como tal en la sociedad. Pero por Dios, no solo ese tema es importante, también es fundamental contar con una ley contra los crímenes de odio que reconozca expresamente el tema de los crímenes de odio por motivo de orientación sexual e identidad de género. Es necesario también, y es un compromiso personal que he tomado con los colectivos trans, una ley de identidad de género que permita que la población trans tenga en su DNI la identidad que efectivamente les corresponde y no solo la que fue biológicamente asignada. Es también fundamental el incentivo para que más municipalidades en el país cuenten con ordenanzas contra la discriminación. Actualmente, menos del 5% de municipios distritales cuentan con ese tipo de ordenanzas, que es una herramienta clave, por un lado, para sancionar a quienes en las comunidades distritales generan estos actos de discriminación, pero por otro lado, también para generar el compromiso de que las propias municipalidades capaciten a su personal, sobre todo de serenazgo y fiscalización, que muchas veces son los que cometen actos de discriminación. Y otro punto que considero esencial es la incorporación de los actores de LGTBI en el Plan Nacional de Derechos Humanos. Uh-huh. Desde hace 10 años, estos colectivos son convocados a las reuniones iniciales, pero finalmente cuando aparece el plan no hay una sola palabra dirigidos a ellos y a sus problemáticas. Entonces es indispensable incorporar también a distintos colectivos y que el Plan Nacional de Derechos Humanos efectivamente sea un reflejo de las justas aspiraciones de todos los peruanos sin exclusión. Sobre las víctimas de la violencia política que sufrió nuestro país en los años 80, ¿cuál sería la propuesta? Se ha hablado del Plan Nacional de Exhumaciones, se ha hablado de continuar con las reparaciones que, por cierto... Aquí hay dos temas. Sí, dígame. Primero, necesitamos reabrir el registro de víctimas de la violencia para las reparaciones y que las reparaciones sean no solo para la víctima directa, sino también para familiares. Por ejemplo, si la reparación que se piensa va para el tema de educación, que la persona el beneficiario de educación pueda ser alguien de la familia en una edad que efectivamente pueda aprovecharlo, digamos, flexibilizar el registro actual y abrirlo de víctimas de la violencia y flexibilizar también el tema de reparaciones para que efectivamente sean reales o sean algo que realmente pueda ser utilizado por la familia que está siendo reparada. Otro tema fundamental es el compromiso, que además es un tema legislativo, el compromiso con la ley de búsqueda de desaparecidos. Existe el consenso actual entre los sectores especializados en estos temas respecto a un proyecto de ley, el cual ha sido presentado al Congreso y que inexplicablemente hasta el día de hoy no ha sido aprobado. Existe un compromiso expreso en nuestro plan de gobierno y personalmente mío propio para impulsar esta importante ley, porque no puede ser que hasta el día de hoy no sepamos qué fue de la vida de tantos peruanos, y peor aún, que sepamos que existen en determinados lugares de nuestra patria
entierros clandestinos donde se encuentran nuestros hermanos, y hasta el día de hoy no sean exhumados, pese a que todo el tiempo transcurrido desde ese momento, ¿no? Y además sabiéndose dónde están los sitios de entierro. Exactamente, es un escándalo que desde el Estado no estemos haciendo todo lo posible para que esas personas puedan ser exhumadas, identificadas, y que sus familias puedan darles un entierro digno, ¿no? En la misma línea, el tema de derechos humanos. Siempre se señala que los derechos humanos miran una parte del problema pero no miran el otro. En relación a policías y militares que también fueron víctimas en el conflicto armado interno, más allá de los abusos que todos sabemos cometieron las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden en general, ¿qué propuesta hay para ellos? También es fundamental que estén dentro del programa de reparaciones. Ajá. Por ejemplo. Es indispensable entender que en muchos casos fueron además policías y militares que fueron mandados a su suerte. Así es. A zonas donde nunca habían estado, y para atender un conflicto para el cual no habían sido capacitados por el Estado peruano. Y en este aspecto de el rol de la policía, también quisiera comentar respecto al rol de la policía en los conflictos sociales. Uh-huh. Que, digamos, trae a colación un tema donde se suele producir violencia y que ocurre el día de hoy en nuestro país. En el plan, bueno, hay, digamos, toda una propuesta para evitar que los conflictos sociales se produzcan, pero una vez que se produzcan, lo que necesitamos es una policía absolutamente capacitada para enfrentar este tipo de fenómenos, que no es, pues, el equivalente a una revuelta callejera y no puede ser tratada como tal. Y otro aspecto fundamental es asegurar que policía capacitada que atiende esos temas, pero también una policía que cuente con las garantías de que efectivamente, si utilizan la fuerza de manera legal, van a contar con el respaldo del Estado para cualquier acción que se produzca posteriormente, ¿no? Señor de Belaunde, me queda un minuto. Preguntas muy concretas para respuestas también concretas. Yo le digo a usted despenalización del aborto, ¿y usted qué me dice? A favor en casos de violación. Yo creo que los dos supuestos, el supuesto que ya es legal y la liberación, tienen que ser aprobados, pero la discusión tiene que ir más allá, porque el Estado tiene que hacer todo lo posible para que ninguna mujer tenga que estar en esa situación y tomar esa difícil decisión. Yo le digo a usted presupuesto en educación, ¿y usted qué me dice? Actualmente está en 2.4, tiene que subir de inmediato a 4% del PBI, y al 2021 tiene que estar en 6%. Yo le digo a usted Keiko Fujimori, ¿y usted qué me dice? Creo que el Perú no merece volver a lo que ocurrió en los 90. Es una propuesta política que responde al mismo proyecto. Es una propuesta que no cree en las instituciones democráticas, que no cree en la libertad de expresión, y yo confío que los peruanos tienen memoria y no permitirán que el fujimorismo vuelva al poder. Yo le digo a usted Frente Amplio, ¿y usted qué me dice? Me preocupa que no sea una propuesta del todo consolidada, y me preocupa el no recibir una respuesta igual de categórica que cuando hablamos del fujimorismo respecto a la situación de Venezuela. Venezuela copió la metodología fujimorista de captación del poder, y debería ser clarísimo para todos los miembros del Frente Amplio llamarlo lo que es, una dictadura. Uh-huh. Finalmente, Alfredo Barnechea, ¿usted qué me dice? Me encantaría conocer su plan de gobierno, porque él dice que no, el plan de gobierno de Acción Popular no es el suyo, que es un documento de 30 páginas, y me encantaría también conocer cuál es su equipo técnico, porque hasta la fecha no lo hemos conocido, entonces no conocemos muy bien en qué se basa la propuesta de dicha candidatura. Señor de Belaunde, como el resto de candidatos que han pasado por este programa, muchísimas gracias y muchísima suerte también en esta campaña. Muchísimas gracias, Carlos. Además, destaco la vocación del programa de tocar temas de fondo que lamentablemente a veces la coyuntura electoral hace que no se traten. Es fundamental que todos nosotros, incluyéndome, el 10 de abril realicemos un voto informado y un voto en base a las propuestas y a las convicciones de los candidatos, y le agradezco nuevamente por dicha iniciativa. Nuevamente un abrazo y muchas gracias, señor de Belaunde.
Hemos conversado con Alberto de Belaúnde, candidato al Congreso por Peruanos por el Cambio, con el número 17. Esa es otra propuesta que hemos querido también incorporar al programa de hoy. Vamos a la pausa y seguimos con más aquí, en Espacio de Gestión. Muy bien, en este último bloque de programa vamos a tocar un tema que no ha sido demasiado abordado en la campaña, que es el tema de género. Yo diría que ha sido poco abordado. Quiero compartir con ustedes una entrevista del programa La Otra Mirada, un programa que se distribuye y se difunde a través de YouTube. Otra mirada es un análisis de los sucesos sociales, políticos y económicos de interés público en el Perú. Es una entidad sin fines de lucro, pero que tiene como propósito influir en el debate y en la construcción de la agenda pública en el país, mostrando, dicen ellos en su página web, un punto de vista alternativo al dominante en los últimos años. Tiene una serie de programas y una videoteca en su página web donde se pueden ver diversos temas y diversos análisis, como este que vamos a escuchar ahora. Es una entrevista que le hace el sociólogo Nicolás Lynch, ex ministro de Educación, además, a dos representantes de los temas de género, a Susana Chávez de Promsex y a Liliana Panizo. Con ambas conversa sobre el género y ambas plantean cuáles son las necesidades que tienen estos temas, los temas ligados a mujer en esta campaña electoral y cómo están siendo olvidados. Vamos con el informe. Amigos, estamos acá nuevamente en la mesa política de Otra Mirada para hacer un programa sobre el Día Internacional de la Mujer, que es el próximo domingo 8 de marzo. Me acompañan en este caso en la mesa Liliana Panizo, antigua amiga y compañera del Partido Socialista, y Susana Chávez, que viene por Ciudadanos por el Cambio. Susana, ¿cuál sería para ti el hecho o el tema más importante que nos pueda resumir la situación de la mujer en el Perú de hoy? Yo creo que tiene que ver mucho todavía con las brechas que afectan a las mujeres y las cuales hay a estas alturas de la vida diferencias que van marcando diferencias en términos de ingreso, van marcando en términos de oportunidades, en el campo de tomar sus propias decisiones. Entonces sí tenemos mucha modernidad, pero también tenemos una serie de atrasos, especialmente para ciertos sectores de la población. ¿Cómo ves tú esto, Liliana? Comparto, ¿no? El análisis, el primer análisis, y sin embargo yo ahondaría en el tema de que, bueno, yo trabajo en una organización de derechos humanos, por lo cual tanto me siento muy ligada al enfoque de derechos, ¿no? Con una mirada en esa perspectiva en el caso de las mujeres. Y pienso que efectivamente hay un tema no solamente estructural, sino también hay un tema de falta de conciencia, ¿no?, de la política pública, de los gobernantes, de la importancia que tiene lo que se menciona, las brechas. Sigue siendo, aparte, además, a los margen de los avances que sin duda se han dado, la brecha sigue siendo enorme. Ustedes hablan de brechas y es interesante porque generalmente en los medios de comunicación aparecen problemas puntuales, ¿no? Aparece el problema del feminicidio, aparece el tema del desigual ingreso, etcétera. Pero es raro que se tome una visión de conjunto sobre el problema de la mujer. Sí, lo que pasa es que yo creo que estas son más bien expresiones como tú puedes medir esas distancias. Pero si tú miras, todavía las mujeres no son ubicadas como sujeto de derecho, como bien lo decía Liliana. ¿En qué sentido? En que todavía, para que ella convenza que efectivamente puede ser tratada de igual forma o tiene igualdad de oportunidades, hay un conjunto de dudas que todavía se instalan en la sociedad, por ejemplo, para reconocer efectivamente si tiene acceso a la educación, para reconocer si puede participar políticamente, si hay condiciones para tomar sus propias decisiones. Entonces, todavía hay un conjunto de cuestiones que han tomado a la mujer más como un sujeto de control que como
parte de una ciudadanía autónoma que es la mitad de la población y por lo tanto puede también aportar en el desarrollo en esos términos, ¿no? Pero digamos, parece ser que en varios aspectos importantes hubieran habido avances, pero que al mismo tiempo hay una suerte de atoros en algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, ha habido un importante avance sobre el derecho a la educación. Hay mucho más mujeres educadas en estos momentos, con acceso a educación básica, superior, etcétera, un mayor número de profesionales. Pero entonces entramos al tema del salario, ¿no? Y entramos al tema también de las condiciones laborales, ¿no? ¿Cómo ves esto tú? Mira, yo creo que a la base de todo eso también hay cómo nos miramos las propias mujeres, ¿no? Creo que ese es un aspecto que es sumamente importante ponerlo también en el tapete, ¿no? Porque nosotros nos creamos en una sociedad concreta, ¿no? En realidades específicas. Entonces, ¿cómo es que la mujer se mira cuando es maltratada? ¿Cómo es que la mujer se mira cuando es marginada? ¿Cómo se siente cuando es discriminada? ¿Y tú verías ahí un desfase entre el movimiento por derechos de la mujer y el conjunto de mujeres, o hay, digamos, una relación más efectiva? No, yo creo que sin duda socialmente se ha avanzado. Prueba de ello es el inmenso número de denuncias de maltrato y violencia familiar, ¿no? Porque eso siempre ha existido, no vamos a pensar que porque ahora aparecen más casos que recién se está dando ese fenómeno, sino muy por el contrario. Eso tiene que ver con la conciencia que va tomando la mujer, ¿no es cierto? De que no tiene por qué ser maltratada por nadie, ¿no? Menos por su pareja, ni permitir que maltraten a sus hijos. Entonces, ahí hay un tema que me parece importante darle una vueltita porque, por ejemplo, hay una encuesta en la Universidad Católica sobre maltrato a mujeres que arroja una serie de informaciones que son útiles, ¿no? Por ejemplo, un porcentaje mayor del 50% opina que hizo algo que obligara a su pareja a maltratarla, o que su pareja pues tiene mucha carga de trabajo. Como que hubiera propiciado el de alguna maltrato, manera o propiciado o justificado el maltrato, porque tienen problemas económicos, entonces el hombre se ve agobiado por no traer los recursos necesarios a casa y entonces se siente frustrado y ella siente que debe acompañar esa frustración, entenderla. Entonces ahí también hay un aspecto de lo que me refería inicialmente, que es la política pública, que tiene que ver con que así como el hombre se siente obviamente avasallada o puede tener problemas o puede tener limitaciones económicas, la mujer lo sufre doblemente. Porque ciertamente los hombres y mujeres ahora muchos ya salen a trabajar, pero la mujer adicionalmente llega a casa a cocinar, a lavar, a planchar, a ocuparse de los niños, a resolver qué se va a comer el día siguiente, haya o no dinero, pero se traiga el varón. Entonces, no entendemos claramente que si ellos se sienten agobiados por los problemas económicos que tienen, imagínense cómo nos sentimos nosotras, que somos las que lidiamos cotidianamente con esa limitación en concreto. Entonces sí, creo que ahí hay un tema así, complicado todavía, ¿no? Sí, yo coincido plenamente, y además como que este tema de inequidad también expresa la manera como un modelo socioeconómico lo que hace es finalmente descargar en las mujeres muchas de las responsabilidades que les corresponden. Por ejemplo, cuando tú miras el tema de salud y miras la atención primaria de salud, ¿de qué estamos hablando? Básicamente de la participación de la familia, pero en realidad esa participación de la familia se expresa en la participación y la responsabilidad de las mujeres. Entonces, tenemos todavía un sistema inequitativo, un sistema machista, que además va, como bien señala Liliana, redoblando en ella responsabilidades. Por ejemplo, toda la discusión del cuidado, las políticas de cuidado. Si nos imaginamos... ¿Es una nueva, o un nuevo nombre, o una nueva manera de ver el problema? Sí, ¿no? Y también de contabilizarlo, porque yo creo que la importancia que ha venido con las políticas de cuidado es monetarizar. O sea, ¿cuánto cuesta efectivamente el cuidado de los niños, el cuidado de la familia, el cuidado de la educación? ¿Y quién lo hace? ¿Y quién lo hace? Entonces, hay países que han ido resolviendo este tema de políticas del cuidado con servicios que se extienden en la comunidad, con servicios que dan oportunidades a las mujeres que se inserten al mercado o poniendo costos. Pero todavía nosotros estamos viviendo en un sistema donde más bien la precarización del sistema básico, del sistema primario, son aquellos que nos afectan tremendamente. Y pasemos a las alternativas. O sea, ¿cuáles son
los puntos más importantes, los puntos nodales en este momento de lucha del movimiento feminista, ¿no? Bueno, en verdad... Los que resumen, digamos... Mira, yo te digo, a partir de mi experiencia personal, ¿no? Por el trabajo que yo desarrollo, tengo mucho contacto con mujeres campesinas, rurales, indígenas, que han sufrido los estragos de la violencia política en este país, que es un sector que está invisibilizado en esta sociedad. Inclusive dentro del mismo informe de la CBR no se logró ahondar suficientemente en lo que había significado el conflicto armado para las mujeres en ese país, y sobre todo las mujeres rurales, ¿no? Campesinas, estohablantes. Recuperar esa memoria ha sido complicado. Sigue siendo complejo porque la magnitud del maltrato, del abuso, la violencia sexual sufrida por esas mujeres todavía ni siquiera es imaginada para mucha gente de este país. O sea, ha sido una cosa tan dura, tan violenta, que el cuerpo de las mujeres sea considerado un botín, ¿no? Enfrentamiento entre el terrorismo de Sendero Luminoso y el terror de Estado, ¿no? En respuesta, que es difícil imaginar que en un corto plazo ese tema se pueda saldar y resolver. Sin embargo, claro, ¿cuál es la política pública para encararlo? No existe. El mismo tema de las reparaciones, ¿no? Y tú dirías que... O sea, no hay una diferenciación entre lo que las mujeres enfrentaron, ya sea a partir de su propio cuerpo, y lo que tuvieron que enfrentar por la marginación, por la migración, por el desplazamiento al que se vieron forzadas muchas de ellas a partir del asesinato de su familia, de su pareja, en fin. Entonces, ahí hay un tema que a mí me parece que no está claramente incorporado en la agenda feminista, que yo personalmente sí me gustaría que se incorpore y que se visibilice más, porque es una gran deuda pendiente, ¿no? Pero tú podrías deducir de ahí que la problemática feminista se visualiza incluso por parte del movimiento feminista como una problemática de clase media y no se incorpora, por ejemplo, a los sectores populares. De ninguna manera, porque hay movimientos, mujeres, Manuela Ramos, Flora Tistán, Demo, por mencionar tres, que ellas ven directamente casos de mujeres que han sido afectadas por el tema de la violencia y el abuso sexual. O sea, de ninguna manera. Lo que pasa es que es muy poco. O sea, nosotros no podemos sustituir un Estado. Nosotros no podemos, o sea, por más que hacemos esfuerzos obviamente por atender y acompañar, ¿no?, en el proceso judicial a las pocas mujeres que se han atrevido a denunciar violación sexual, inclusive que han un enorme coraje, ¿no? Producto de eso han tenido inclusive familias, ¿no? Ha sido épocas y situaciones muy duras, porque yo tengo en este tipo de trabajo más de 30 años ya, y te lo digo sinceramente, a mí todavía se me parte el corazón cada vez que hablo con ella, recuerdo con ella lo que pasó. Porque aquí hay una revictimación de la persona cada vez que tiene que volver a repetir lo mismo, volverlo a hablar, volverlo a mencionar. Entonces, eso también hace que las mujeres no quieran denunciar, ¿no? ¿Por qué? Porque sienten que es poco lo que van a lograr, sienten que es mejor callar. Bueno, hay parejas y hay niños de por medio. Es una situación sumamente complicada, ¿no? Entonces, no es suficiente el trabajo de los pocos organismos que nos ocupamos estos temas, sino que si no hay una política de Estado, eso es imposible, ¿no? Lamentablemente de encarar adecuadamente, ¿no? ¿Y cómo ves tú este problema? No, yo coincido que el tema de violencia es un tema crucial, digamos, sin limitar el tema de la violencia política, que coincido plenamente, pero el tema de la violencia contra las mujeres, la violencia basada en género, en general, y especialmente la violencia sexual, se ha constituido en una situación sumamente alarmante. Mira, para decirte que se estima... Retomando lo que decía Liliana, quizás se ha develado, justamente por acción del movimiento feminista, se ha develado algo que venía de atrás, ¿no? Pero además, lo que también se está develando ahora es el impacto a lo largo de su vida. 1 de cada 5 mujeres en su vida ha sufrido agresión sexual. 1 de cada 10 ha sufrido violación sexual teniendo menos de 15 años. ¿Sabes cuántos casos se denuncian? ¿Cuál es el porcentaje de denuncia que hay a nivel global del tema de violación? Menos del 5%. Nosotros hemos encontrado poblaciones como, por ejemplo, Mazán, donde hemos estudiado el caso, donde tan solo se denuncia el menos del 0.2%. El resto de temas pasan en la impunidad. La primera causa de abandono escolar es el embarazo en adolescentes. La primera causa de abandono de embarazo en adolescentes tiene que ver con violencia sexual. No tan solo por el ejercicio directo de la violencia, sino porque la violencia constituye empuja al adolescente a salir
del hogar o de la casa o a tener una relación temprana. Entonces hay un tema de impacto social, económico, de próximas generaciones vinculada al tema de violencia sexual. Y todavía no tenemos programas serios, sustentados de prevención, a pesar que hay indicios que hacer frente al tema. Y digamos, para concluir, para cerrar, quizás una pregunta un poco heterodoxa. ¿Cómo podemos colaborar los hombres desde el punto de vista masculino, ¿no?, a esta plataforma de género? Bueno, se discute mucho la nueva masculinidad, ¿no?, cuestionando los roles tradicionales de los varones en la sociedad, y en ese sentido las mujeres también criamos a nuestros hijos, o sea que en verdad es un rol compartido, ¿no? Yo creo que hay algunos temas cruciales, ¿no?, en ese sentido, que hombres y mujeres debemos abordar. Por ejemplo, insistir, ¿no es cierto?, en que el Estado es laico y que está obligado a atender las necesidades de las diversas poblaciones que vivimos en ese país, con diversas creencias y diversas, ¿cómo se llama?, fes, si se puede decir. O sea, a mí me sorprende mucho, ¿no?, que todavía sigamos con este peso, ¿no es cierto?, de la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, que han crecido muchísimo, sobre el manejo de la sexualidad, ¿no?, sobre el tema de la sexualidad en las escuelas, sobre las posibilidades de acceso a métodos de información. Negar la sexualidad del ser humano es increíble. Un pésimo punto de partida. Partes de la negación de algo que está tan natural como, ¿no?, comer o dormir. Entonces, ahí tenemos un tema de fondo que me parece sumamente importante, y yo creo que hombres y mujeres debemos unirnos en ese aspecto, porque debemos exigir respeto, ¿no es cierto?, en este caso por las mujeres y obviamente también por los hombres, ¿no?, porque estamos hablando no solamente del Día Internacional de la Mujer, como tradicionalmente se ha venido hablando durante muchos años. Ahora hay otros temas que también el género debe abordar, y que yo creo que las mujeres, como sector marginado, ¿no?, y permanentemente excluido, tenemos que también luchar por todos estos nuevas formas de sexualidad y nuevos derechos, o sea, que se presentan también felizmente mucho más abiertamente que antes, de personas que tienen una opción sexual diversa. ¿Y cómo es esto, Susana? Yo soy testigo de generaciones y de grupos de mujeres y de personas, y yo misma de haber tenido la suerte de vivir con hombres, digamos, que hayan compartido mucho de los sueños e ideales y construir relaciones de igualdad, ¿no? Y yo creo que eso no es un imposible, es un proceso que hay que... Es el compromiso con relaciones de igualdad. Totalmente, es un compromiso con relaciones de igualdad, es el compromiso también de asumir responsabilidades. Las responsabilidades reproductivas creo que es un tema clave, en el sentido que nos corresponde a todo lo que estamos inmersos en esta decisión. Es la autonomía de las implicancias que significa, por ejemplo, que una mujer decida o no continuar con un embarazo, y reconocer que quien decide en esa parte de su vida es sencillamente uno, porque es ahí donde se juegan las grandes decisiones. Y es esta cuestión de respeto que yo sí creo que es posible, porque finalmente la inequidad de género es social, y esa sociedad la podemos transformar, y eso pasa también por reconstruir nuevas relaciones. Y como bien decías, nos toca a todos, también a los que criamos hijos, pero también a los propios hombres, a saber manejar que los privilegios también son dañinos. Bien, las gracias a Liliana, Susana. Amigos, estaremos próximamente de nuevo con ustedes en otra mesa política de Otra Mirada TV. Muchas gracias. Gracias. Bien, y con este informe de Otra Mirada, este colectivo sin fines de lucro que tiene una página web que recomiendo sea revisada, tiene cosas muy interesantes, y tiene en su canal YouTube una serie de programas y de entrevistas políticos y de coyuntura que vale la pena analizar. Con esto le ponemos punto final al programa. Gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado en Espacio de Gestión.